Buenas, en este vídeo quería hablar un poco sobre el tema de poda y los trabajos que se hacen en otoño. Vale, estos dibujos representan el mismo árbol, he intentado hacerlo lo más parecido posible. Uno está en otoño y el otro aún está con hojas, digamos en la temporada de final de verano. Cuando se llega a otoño, normalmente se dice que se hacen las podas de otoño y en muchos casos digamos que es una poda para quitar ramas grandes o quitar ramas gruesas. ¿Quién no ha visto un vídeo o foto donde se coge un hácer y se intenta cortar? Por ejemplo, queremos acortar ramas, se corta por aquí, se corta por aquí o se corta por aquí. Eso se hace contando con que detrás tiene yema o tiene entrenudo, y en previsión de la retirada de savia se le deja ese trozo o incluso más largo para que el árbol retire savia y no llegue a, digamos, a retirar más savia todavía en la rama hacia atrás. A lo mejor la idea es incluso cortar la rama por aquí, pero por temas, digamos, de miedo a la retirada de savia, se hace esto y se corta mucho más adelante y a esperar cómo reacciona el árbol. Vale, yo esta manera de hacerla, aunque lógicamente la he hecho porque yo aprendí viendo lo que hacían los demás, esta forma de hacerlo yo ya no la hago. No la hago y voy a explicar los motivos por los que yo cojo un Acer palmatum y cuando llega el otoño no le hago lo que se llama esa poda de otoño, digamos, tan fuerte o en ramas tan grandes. A pesar de que yo considero que yo soy muy agresivo podando o hago podas muy radicales. Pero yo ya esto no lo hago. Voy a explicar los motivos. Cuando un árbol en otoño le podamos una rama, ya sea aquí o sea una rama que queremos quitar en el tronco, lo que estamos haciendo es, bajo mi punto de vista, estamos poniendo en peligro el árbol por varias cosas. Al menos puedo decir 3 motivos por los que yo no empleo ya estas técnicas en otoño. El primer motivo por el que yo no hago esto es porque una vez que has podado, no sabes dónde va a retirar savia el árbol, puesto que tiene una yema donde el árbol, claro que va a estar mandando savia hacia la yema, pero tenemos menos garantía de que el árbol siga mandando savia a la yema que si tuviese hoja. Entonces ese es el primer motivo, la retirada de savia. Él puede retirar savia hasta aquí o puede seguir, retirar savia hasta aquí y lo que él considere. Entonces yo no me arriesgo a eso. Segundo motivo es que vamos a dejar una herida abierta, tanto si cortamos aquí como si cortamos aquí. Vamos a dejar una herida abierta durante al menos 3 meses. Todo lo que sea otoño, invierno, hasta que el árbol brote y comience la circulación de savia bien a la yema y a la hoja, él no va a empezar a cicatrizar. Entonces esa herida va a estar abierta para todo. Para insectos, para hongos, para todo tipo de enfermedades. Y el tercer punto es que el árbol puede llegar a sangrar. Todos hemos escuchado o hemos visto en foros o donde sea que los Acer palmatum algunas veces se ponen a sangrar. A mí me ha pasado, por supuesto. Sé el por qué. Ese tema lo voy a dejar para otro vídeo y no quiero que este vídeo se alargue tanto. En concreto hablo del Acer palmatum. No voy a hablar de todos los caducos, puesto que hay muchas especies, muchas variedades. Yo hablo del Acer palmatum. El Acer palmatum tiene un mecanismo de defensa que le hace sangrar. Entonces ese es el tercer factor que yo no quiero correr el riesgo. Vale, y ahora vamos con el árbol con hoja. Imaginemos que el mismo árbol, entonces yo quiero podar aquí, ¿vale? Pues puedo cortar tranquilamente aquí, que el árbol va a tener que retirar savia y difícilmente el árbol va a seguir retirando savia hacia atrás. ¿Por qué? Porque tenemos hojas. El árbol va a seguir mandando savia a las hojas y no va a retirar la savia de aquí, de este punto. Va a retirar la savia de este punto, llegará aquí y se parará. Lógicamente, como todo, nada es 100% fiable.
Algunos árboles puede que sí te retire un poco de savia hacia atrás, pero es muy difícil que lo haga. Lo lógico es que te retire savia este trozo. El árbol sigue alimentando la hoja, sigue fluyendo todo normal y aquí parará. En cambio, en el otro no tenemos la certeza de que vaya a retirar ese trozo de savia o no vaya a retirar nada o se vaya hacia atrás del todo. Eso no lo sabemos. Supongamos que la rama yo la quiero cortar aquí. Yo puedo coger a final del verano, cortar la rama entera, vaciarla bien, sellarla y el árbol no va a tener ningún problema, porque el árbol por arriba sigue teniendo siempre hojas. El árbol va a seguir moviendo la savia y alimentando el resto de hojas. ¿Aquí qué va a hacer? Aquí lo que va a hacer es otro punto, el otro punto que para mí era peligroso. La herida abierta. Aquí no va a quedar ninguna herida abierta. Aquí el árbol va a empezar a formar su labio de cicatrización y cuando lleguemos a lo que es otoño, cuando ya el árbol tire la hoja dentro de 2-3 meses, que es lo que le queda para el otoño, el árbol ya empieza con su labio bien cerrado. Simplemente tenemos que sellar la herida y esa herida los meses siguientes de otoño y de invierno va a estar bien sellada y a la vez va a estar cerrada por el mismo árbol. Lógicamente la madera está expuesta, pero la madera siempre está expuesta en una herida. Nos podemos pegar años hasta que la herida cierre. Lo importante es el labio. El labio ya está cerrando, ya tiene su pequeña cicatriz y eso va a impedir en gran porcentaje que le entren insectos o que le entren hongos o que le entre cualquier enfermedad. El tercer punto. Hablo desde mi experiencia. A mí nunca me ha sangrado un árbol cuando lo he podado en, digamos, finales de verano. Entonces eso, digamos que es un riesgo que no corro. En teoría el sangrado, el que un árbol sangre, no significa que el árbol se vaya a morir. Pero si un árbol está sangrando, aunque le pongas pasta selladora, no sirve para nada. Él va a seguir sangrando. Entonces así evitamos eso. Estas ramas más de lo mismo. Si nosotros queremos podar hacia atrás, cortamos hacia aquí. Esto va a retirar savia. Aquí se va a cerrar con el tiempo ajustaremos más la herida, se cerrará aquí la herida y no pasará nada. Que queremos hacer más agresivo y digamos formar lo que es un árbol con más conicidad y quitar estas ramas. Pues eso lo podemos hacer al final del verano. Cortamos por aquí. No tenemos ningún problema. Él irá formando su pequeño labio de cicatrización. Ya mi pregunta es, si podemos hacer esto a final de verano y no correr ningún riesgo, ¿por qué voy a hacer esto en otoño? ¿Y por qué voy a hacer esto en otoño entonces? ¿Por qué voy a ser agresivo a la hora de podar si puede que mi árbol retire savia e incluso perder el árbol, no solamente las ramas? Si voy a dejar herida abierta durante varios meses, todos los meses de frío, donde el árbol puede coger enfermedades, o el árbol se puede poner a sangrar durante todos esos meses hasta que llegue primavera. ¿Para qué voy a correr esos riesgos? Prefiero hacerlo aquí, a final de verano. Y como he dicho, estas podas de otoño yo las he hecho. Lógicamente, cuando uno está aprendiendo, prueba cosas o hace lo que ve, lo que le enseñan, lo que está viendo en vídeo, en foros y cosas así. Pero creo que cuando uno aprende ya la lógica de las cosas, tiene que empezar a cambiar un poco eso que ha aprendido. Yo no puedo decir que esto no lo haré nunca más, puesto que nunca se sabe las cosas que van a pasar. Y si yo tengo un árbol que por una condición especial tengo que hacerle una poda de una rama en otoño, lógicamente si se la tengo que hacer, se la voy a hacer. Pero claro, yo ya sé las consecuencias de ello, sé cómo tengo que tratar el árbol y sé cómo tengo que protegerlo. ¿Qué prefiero? Prefiero hacer esto. Prefiero hacer esto, ser un poco más previsor. Mientras que estoy viendo el árbol en primavera cómo se desarrolla, ya estoy planificando las cosas. Cuando llega final de verano, ya sé las ramas que quiero quitar, las ramas gruesas, las ramas grandes, las podas más drásticas. Lo hago entonces y tengo la tranquilidad de que lo he hecho bien porque no va a tener retirada de savia,
no va a tener heridas expuestas durante meses de frío y no va a estar sangrando el árbol. Como he dicho, no es 100% fiable, porque en 100% fiable no hay nada, pero de esta manera tiene muchísima más garantía de que no corra esos riesgos que de esta otra manera. Nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo.